El contenido presentado en este canal de YouTube, incluyendo los episodios del podcast La Casa del Revés, tiene fines únicamente informativos y de reflexión. Las opiniones expresadas por el presentador Joshua Gala y sus invitados son personales y no constituyen asesoramiento médico, profesional, legal ni psicológico. Para cuestiones relacionadas con la salud, enfermedades raras o cualquier asunto médico, consulte siempre a un profesional debidamente cualificado. El canal no se hace responsable de las decisiones que los espectadores o oyentes tomen basándose en la información proporcionada en los vídeos o podcast. La información aquí expuesta puede contener errores u omisiones y está sujeta a cambios sin previo aviso. El uso y la interpretación de todo el contenido es responsabilidad exclusiva del usuario. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la Casa del Revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que allá ustedes tengáis a bien visitarnos a nuestra casa, vuestra casa. No me cansaré de decirme, bueno, pues lo afortunado que me siento de todos los invitados que vienen a visitar la Casa del Revés. Y una breve descripción, como no puede ser de otra forma, pues decir que, bueno, pues que es un destacado experto en derechos humanos y discapacidad. Él es natural de Santa Rosa, Argentina, de 1974 aproximadamente. Vamos a dejarlo por ahí. Y tiene un doctorado en Derecho Internacional en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Actualmente es adjunto en el Centro de Investigación de Derechos y Educación en la Universidad Nacional Mar de Plata y coordinador académico de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. También es profesor e investigador de derechos y discapacidad y ha participado en diversos seminarios y ciclos de conferencias sobre este tema. Sus trabajos versan y se centran en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y con la contribución significativamente a la investigación y la educación en este campo. Ahí es nada, casi nada. Seas bienvenido, Francisco. Hola Joshua, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, a todas y todos. Es un placer para mí estar hoy aquí contigo y con tu audiencia para hablar un poquito aquí de esta temática, ¿no? que tiene mucha sensibilidad social y es de suma importancia, entiendo, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. A pesar de que yo he mencionado parte de tu biografía y de tu trayectoria, bueno, pues esta es casi una pregunta recurrente que tengo con todos los invitados. Cuéntame un poco cómo fue tu juventud y qué te inició inclinarte, digamos, por esta disciplina. Muy bien. Bien, bueno, yo soy, como bien mencionabas, originario de Argentina. Bueno, se nota también por mi acento, claramente. Bueno, voy a cumplir ahora en unos días, en un día, concretamente 50 años, medio siglo, que se dice rápido. Y he trabajado, como bien señalabas, en los últimos años, los últimos 20 años de mi vida, especializándome en la temática de los derechos humanos y la discapacidad. Bueno, mi infancia crecí en un pueblo, con lo que las ventajas que eso trae, ¿no? Un pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy pequeñito, pero que permitía eso de jugar en la calle, de montar bicicleta y bueno, es algo que realmente agradezco muchísimo, haber crecido en un entorno así tan sano, ¿no? Y de barrio y de calle, que en algún punto creo que ha moldeado mucho mi personalidad, ¿no?
llegué hasta el instituto y al momento de estudiar en la universidad, como suele suceder, la gente de pueblos tenemos que movernos a ciudades un poco más grandes, ¿no? Y ahí es donde termino empezando o estudiando mi carrera, licenciatura en Derecho, ya por el año 94 inicio, y bueno, y en término de 5 años obtengo mi licenciatura en Derecho. Creo que siempre tuve claro que me gustaba el derecho y sobre todo dentro del ámbito del derecho siempre demostré un interés particular hacia las temáticas transnacionales, internacionales. Creo que desde muy temprana edad, inclusive en mi formación jurídica, me acerqué y de hecho inicié mis primeros pasos académicos como ayudante alumno en la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Y creo que eso me ha marcado justamente en mi perfil profesional. Apenas terminar mi carrera de grado, tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Holanda, en la ciudad de La Haya, que sabéis que es la sede del derecho internacional, ¿no? Y una experiencia maravillosa que también me ha marcado, ¿no? Me ha marcado profesionalmente y personalmente. Y dentro del ámbito del derecho internacional también, digamos, ¿no? Ya desde sus primeros inicios empecé a demostrar algún tipo de interés por los derechos humanos, ¿no? Dentro de los diferentes ámbitos y perspectivas del derecho internacional público, los derechos humanos siempre ha sido digamos, ¿no? Mi área de interés claro. Posteriormente, en el año 2001, ya inicio mis estudios doctorales en la Universidad Carlos III de Madrid, el programa de Derechos Fundamentales del entonces Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, en Madrid. En un inicio trabajé en mi tesis doctoral con un enfoque en víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, haciendo un trabajo durante algunos años en el contexto de las víctimas del terrorismo en España. Trabajé en una cátedra en la Universidad Carlos III al respecto y pude trabajar también colaborativamente con el gobierno vasco en la elaboración de la ley de protección de víctimas al terrorismo, ¿no? Pero paralelamente, mientras trabajaba en esta área, allá por el año 2005, trabajando en el Instituto de Derechos Humanos, que tiene una línea clara de investigación en derechos humanos y discapacidad. Llega al instituto una petición, digamos, una invitación por parte del Real Patronato de Discapacidad, que estaba constituyendo una especie de comisión de trabajo interministerial y interdisciplinaria para fijar una posición común del gobierno español en la negociación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Estaba en proceso de negociación y eso mereció la oportunidad, la gran oportunidad para una persona interesada en el derecho internacional público, la posibilidad de participar en el proceso de negociación de un tratado internacional, un tratado de derechos humanos, es como la oportunidad que todos quieren, ¿no? Era sacarse el bono loto o la lotería o la primitiva, ¿no? Era realmente una gran oportunidad y es sin duda, quizás la oportunidad que más me ha definido, ¿no? Desde lo profesional y lo personal, ¿no? Y ahí es donde, digamos, por mis conocimientos en Derecho Internacional Público, soy convocado a estas reuniones, que básicamente lo que hacía era, creo que una idea muy acertada, digamos, ¿no? Del movimiento asociativo español, en conjunto con el gobierno, el CERMI, la Fundación 11, el Real Patronato, de llevar una posición, una voz común por parte del Estado español a la negociación de este tratado, ¿no? Y bueno, pude formar parte de ese equipo, participar de las últimas 2 sesiones de negociación en Nueva York. Y bueno, más allá como decía, de la experiencia riquísima para mi desarrollo profesional, para mí fue también una oportunidad de oro para conocer el enfoque de discapacidad,
la realidad y las voces de las personas con discapacidad. Siempre suelo mencionar que como una de las características más destacables de lo que fue la negociación de esta convención, y es que por primera vez en la negociación de un tratado de derechos humanos, que sabemos, estamos hablando del ámbito de Naciones Unidas, un ámbito diplomático, un ámbito muy formal, un ámbito donde solo los representantes oficiales de los estados tienen la palabra, ¿no? Curiosamente, el movimiento asociativo, las organizaciones, las ONGs de todos los diferentes países se unieron en este proceso de negación, en aquel momento con lo que llamaba el International Disability Caucus, ¿no? Como una especie de Alianza Internacional de Discapacidad, y se hicieron presentes. Yo digo, digamos, casi, digamos, ¿no? Ejemplificativamente, que entraron al recinto de Naciones Unidas las personas con discapacidad con una pancarta del nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Este eslogan del movimiento de la discapacidad y del modelo social, que cansados de que históricamente expertos, médicos y técnicos dijeran y eligieran y diseñaran lo mejor para las personas con discapacidad, dijeron, basta. Nosotros queremos ser parte del proceso de negociación. Esto nos concierne, esto tiene que ver con nuestros derechos y aquí nosotros tenemos una voz. Y vaya que la tuvieron. Vaya que la tuvieron, porque si bien el tratado siguió digamos, ¿no? Los mecanismos rigurosos y formales de un tratado internacional, donde las partes y los gobiernos van teniendo oportunidad de hablar y de votar, también se les dio, digamos, ¿no? Voz al movimiento asociativo. Fue voz, no voto, opinión, pero era curioso porque cuando hablaban los estados, era excesivamente técnico, confuso, y cuando hablaban las personas con discapacidad eran los mejores momentos, ¿no? Inclusive todo el mundo volvía al recinto a escuchar a las personas con discapacidad que tenían los comentarios más acertados, más precisos, más sólidos, y eso generó como resultado la convención, ¿no? La convención que hoy, a día de hoy todavía es enarbolada como una pancarta del movimiento asociativo y de las personas con discapacidad como el máximo estándar, el faro, la guía para el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad a nivel universal y que está impactando considerablemente en los diferentes países, ¿no? Luego podemos hablar un poco cómo fue el proceso de adaptación y de implementación de ese tratado en el contexto español. Y bueno, para ir cerrando un poco esta breve biografía, luego de, digamos, ¿no? de esa experiencia en la convención, tuve la oportunidad, en conjunto con otra gran investigadora, Agustina Palacios, de escribir un primer libro monográfico, divulgativo, breve, sencillo, pero comprensivo de la convención, que fue el primer, digamos, comentario de la convención en español, digamos, ¿no? en materia de discapacidad. Y a partir de eso, bueno, el movimiento asociativo, el gobierno, las instituciones públicas, privadas, muy interesadas en saber sobre estas convenciones, bueno, inicié un proceso de varios años de divulgación de la convención, que luego devengó ya en participar en procesos de reforma legislativa, de adaptación legislativa, ¿no? Eso lo pude hacer una vez que terminé mis estudios doctorales y regresé a Argentina en el año 2008. Lo hice previamente en España y también lo pude hacer de forma colaborativa en Latinoamérica, ¿no? Por intermedio de algo que mencionabas al principio, cuando me presentaste, de esta red iberoamericana de expertos en la convención, una red que involucra a Hispanoamérica y que de forma colaborativa, con representantes en varios países de la región, trabajamos colaborativamente para promover la reforma y la implementación. Y esto dio resultados, ¿no? Dio resultados con procesos de reforma, en algunos casos reformas de leyes importantes, como son
los códigos civiles, por ejemplo, las legislaciones procesales, leyes de salud mental, leyes de educación en materia de accesibilidad, y a través de eso, bueno, los últimos años, digamos, ¿no? de mi carrera, me he centrado muchísimo, obviamente, desde lo académico a investigar sobre la temática, pero también asumiendo una especie de rol de activismo, digamos, ¿no? En la implementación, ¿no? Para que esta realidad, este gran texto, este gran tratado, no queda en un brindis al sol, digamos, ¿no? Sino que se concretara, como lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que el proceso de implementación de la Convención, que es un proceso abierto, que se sigue realizando, que ya ha realizado muchísimos avances, me parece que es muy significativo, y es un ejemplo también a seguir en relación inclusive con otros grupos que son, digamos, ¿no? que están en situación de vulnerabilidad, como pueden ser niños, como pueden ser personas mayores, cuestiones de género, etcétera, ¿no? Y bueno, simplemente, por último, señalar que dentro de este contexto que menciono, también hace aproximadamente unos 5 años empecé a interesarme en un principio no relacionado con la temática de la discapacidad ni los derechos humanos, en lo que es la tecnología y el desarrollo tecnológico, ¿no? Me empecé a interesar por la inteligencia artificial, por la robótica, por la ingeniería genética y por la neurotecnología, desde la curiosidad, digamos, ¿no? que me despertaba este desarrollo exponencial y disruptivo. Y al poco tiempo encontré un cruce, digamos, ¿no? muy claro entre discapacidad, derechos humanos y desarrollo tecnológico. Con lo cual, digamos, y actualmente me encuentro trabajando como investigador y como docente en la Universidad Carlos III de Madrid. Acabo de terminar un proyecto postdoctoral y mi área de especialización es justamente, digamos, ¿no? el impacto de la tecnología y principalmente de la inteligencia artificial en los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, esto es un breve resumen bueno, te devuelvo la palabra. Perdón que me he extendido mucho. Para nada, para nada, para nada. Al contrario, yo tengo ahora mismo las neuronas en ebullición que las tendré que ir ordenando. Desde que inicié este proyecto en enero, el proyecto del podcast de La Casa del Revés, bueno, pues como he comentado, yo he sido muy afortunado y espero seguir siendo tan afortunado de todos aquellos que vienen a visitarme, ¿no? A visitar la Casa del Revés, a visitar la casa de todos nosotros, ¿no? Y prueba de ello, bueno, pues de Argentina en concreto, bueno, pues como se suele decir desde aquí, desde España, pueblo hermano de nosotros, pues ya ha habido varios participantes al respecto y quieras que no, te genera inquietudes en este aspecto porque voy a lanzarte una cuestión que espero que nadie malinterprete las palabras que voy a decir, porque, bueno, pues la situación a nivel mundial y de forma muy localizada está ahora mismo muy convulsa y sobre todo con las personas de la mal llamada discapacidad, ¿no? En Argentina en concreto, ¿cómo se encuentra el tema de la discapacidad? Bueno, desde el punto de vista normativo, es decir, de desarrollo normativo, digamos, el desarrollo no ha sido diferente al de la mayoría de los países de la región. Y eso implica de que ha habido muchísimos avances. Se puede, digamos, una de las principales consecuencias que ha tenido la Convención para el mundo, no solamente para Argentina, tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio paradigmático. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con la forma de
entender la discapacidad. Brevemente, sin extenderme, menciono que se sabe, digamos, ¿no? Al momento de negociarse la convención, lo que existía en la mayoría de los países en cuanto a derechos de las personas con discapacidad era el llamado modelo médico o modelo de rehabilitación, ¿no? Que es un modelo que ve la discapacidad desde una cuestión médica, entendiendo que digamos, ¿no? Deficiencia, digamos, ¿no? Definida así por la convención, que tiene que ver con que puede ser de carácter físico, intelectual, mental o sensorial. Bueno, desde un modelo médico básicamente veía a esa deficiencia como una anomalía, como algo, digamos, como una enfermedad y por ende, digamos, ¿no? La principal medida o la principal respuesta que se le daba desde la política, desde el derecho y desde la sociedad, era de tipo médico, ¿no? De acceso a curar la discapacidad, ¿no? Básicamente la idea del modelo médico era curar la discapacidad. El modelo social rechaza un poco esa visión, primero porque surge de las propias personas con discapacidad, e incluye, digamos, un nuevo elemento o caracteriza la discapacidad desde dos elementos, ¿no? Por un lado reconoce que evidentemente hay ciertas personas que tienen, vamos a llamarle deficiencias, digo vamos a llamarle porque es el concepto que utiliza la convención, quizás no sea el concepto más adecuado, pero digamos que la deficiencia es esa característica personal que tiene cada individuo, que vuelvo a repetir, puede ser genéricamente de carácter intelectual, mental, sensorial o físico. No me puedo trasladar como la mayoría, no puedo entender como la mayoría, no puedo escuchar como la mayoría, no puedo ver como la mayoría. Es decir, hay una situación personal. Para el modelo médico, esa es la discapacidad. Es tu problema, tú eres el que es, digamos, ¿no? El que está enfermo o el que es anormal, digamos, ¿no? Y evidentemente desde este enfoque, digamos, ¿no? La solución que te doy es para que te puedas integrar socialmente es que te cures, que te rehabilites, que te corrijas, que te normalices. El movimiento social rechaza esta idea, ¿no? Rechaza esta idea diciendo que obviamente desde múltiples argumentos, principalmente teniendo que generar prejuicios, estigmas y además grandes injusticias, ¿no? Y eso, básicamente, el modelo social construye un nuevo modelo diciendo, bueno, la deficiencia personal existe, es parte de la noción de discapacidad, pero ese no es el problema. El gran problema no es que yo no puedo ver, el gran problema no es que yo no puedo caminar, el gran problema no es que yo no pueda entender. El gran problema son las barreras que la sociedad construye y que me impiden a mí ejercer mis derechos en igualdad de condiciones con los demás. De hecho, el modelo médico surge en Estados Unidos y en Reino Unido, allá por los años fines de los 60, principios de los 70, en las universidades, donde estudiantes con discapacidad física en aquel momento, principalmente usuarios de sillas de ruedas, empiezan a quejarse, claro, básicamente las universidades decían, bueno, aquí pueden estudiar personas con discapacidad. Y ellos dicen, sí, podemos estudiar, pero no podemos estudiar porque no podemos ingresar, porque hay barreras, hay múltiples obstáculos que a mí no me permiten. Entonces, el problema no es que yo utilizo silla de ruedas. La medida en la cual a mí me eliminen, me corrijan esa barrera, ese impedimento, yo puedo estudiar en igualdad de condiciones con los demás. Obviamente, el modelo médico planteaba la educación segregada en centros especiales, es decir, bueno, quizás aquí lo mejor es que personas que tienen ciertas necesidades estén en lugares específicos, ¿no? Y el modelo médico dice, no, de ninguna manera. De eso no se trata la inclusión se trata de adaptar la sociedad para que sea lo más amplia y accesible para todos. Entonces, bueno, ese modelo social que decía que plantea la convención empieza a impactar en los diferentes países a través de la ratificación por parte de los estados, que sabemos que un tratado internacional genera obligaciones jurídicas vinculantes para los estados. Entonces, en algún punto los estados que ratifican la convención se ven ahí en la necesidad de decir, bueno, tenemos que revisar nuestros derechos, nuestras políticas y adaptarlas a este nuevo modelo. Y ahí es donde se inicia un proceso de reforma
de la legislación, de las leyes de discapacidad, del propio concepto de discapacidad, y sobre todo de las políticas públicas, de la financiación pública. De hecho, hasta ese momento, para el modelo médico, digamos, ¿no? El principal ente administrativo encargado de implementar, digamos, ¿no? Las políticas de las personas con discapacidad eran los ministerios de salud. Sin embargo, el modelo social dice, bueno, no, las personas con discapacidad tienen necesidades de salud como todo el mundo, pero no puede ser digamos, ¿no? el Ministerio de Salud que guíe políticas de inclusión de personas con discapacidad. Y se empieza a cambiar hacia, digamos, ¿no? Fijar la cuestión de la discapacidad en ministerios de acción social o de asuntos sociales o de inclusión, ¿no? Entendiendo que este es el camino para lograr la realización de derechos. Y eso ha iniciado, como les decía, en la región. No me voy de la pregunta que me has hecho, digamos, ¿no? Simplemente estoy contextualizándola, ¿no? Para entender que en Argentina, al igual que sucedió en varios países de Latinoamérica, Europa, pero en España concretamente, ha habido reformas de las leyes, ha habido avances, visibilización de la cuestión de la discapacidad, ha habido más campaña pública para entender el modelo social, pero creo que, digamos, el grado de desarrollo económico de un país también, digamos, ¿no? Impacta en gran medida en la adopción de este enfoque, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo, quizás en países, por ejemplo, de las realidades latinoamericanas, es un gran avance en cambios de modelos, en cambios de perspectivas, en el lenguaje, digamos, ¿no? de lo que es la política pública, pero luego cuando vamos al terreno, al día a día, vemos falta de recursos, falta de financiación y falta de medidas concretas. En especial, dentro de, o sea, se sabe que más allá de las diferentes medidas, digamos, ¿no? La discapacidad requiere, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Que la persona obviamente tenga lo que se llama un sobrecoste. Un sobrecoste, es decir, la vida para la persona con discapacidad es mucho más cara, es mucho más compleja que para las personas sin discapacidad, y eso claramente requiere de política pública, de política de apoyo, ¿no? Aquí España, digamos, luego de la Convención ha implementado, ¿no? La ley de la dependencia, por ejemplo, que ahora, bueno, de promoción de autonomía, reformó la ley de discapacidad en 3 ocasiones desde la Constitución, hasta que adoptó últimamente un texto refundido, digamos, ¿no? que unifica básicamente toda la legislación de discapacidad bajo un mismo paradigma, con medidas concretas. Creo que los grandes problemas que están enfrentando algunos países, sobre todo menos desarrollados, como es la realidad de Latinoamérica en general, tiene que ver con acompañar un poco todo este proceso con compromiso de financiación pública, de dinero, digamos, ¿no? Y no de seguir, digamos, ¿no? Volcando, digamos, ¿no? la carga digamos, ¿no? de los apoyos que requieren las personas con discapacidad y la carga de la modificación del entorno construido en las propias personas con discapacidad, y ni siquiera en las organizaciones, ¿no? en las organizaciones de la sociedad civil, porque hasta el modelo social, la mayoría de las ONGs, las asociaciones y fundaciones, en general eran fundaciones, digamos, ¿no? que básicamente lo que hacían era intermediaban con el gobierno para que esos sobrecostes, digamos, esa onerosidad, digamos, ¿no? del abordaje de discapacidad, digamos, no sea tan gravosa para las personas. Y un poco lo que se ha ido diciendo es, bueno, aquí ese no es el rol de las ONG, no es el rol del tercer sector, proporcionar apoyos a las personas con discapacidad. El tercer sector lo que tiene que hacer es activismo, tiene que promover los derechos, pero es al Estado al que le corresponde hacer frente a esto. Y yo creo que ese es un poco el camino que ahora se está, digamos, ¿no? se está abriendo con avances y retrocesos, también en algún punto relacionados con
con la ideología o el color del partido político gobernante en el momento, ¿no? Evidentemente digamos, algunas ideologías un poco más socialistas tienden a abordarlo esto con más receptividad y otros aires, y sobre todo los libertarios que estamos viendo hoy en día, tratan un poco de, bueno, si te tocó, problema tuyo, ¿no? Y búscate la vida, ¿no? Y eso creo que es algo muy peligroso y muy injusto. En el poco tiempo que llevo con este proyecto, pues he tenido oportunidad de, bueno, pues de conversaciones con letrados, con gente que han estudiado Derecho y a todos más o menos le traslado y ahora intentando aprender de ustedes con el fin de mejorar yo y poder trasladar también a la comunidad esos conocimientos, ¿no? Entonces, en este caso, como en otras ocasiones que he trasladado, no solo digamos, a expertos en derecho, sino a otros especialistas en distintas disciplinas, no expreso opinión, sino voy a tratar de ser objetivo con los siguientes hechos que te voy a trasladar ahora, ¿vale? Entonces, yo noto cierta discrepancia o contradicciones que en cierto modo no están beneficiando al colectivo. Empezando por el lenguaje. Y voy a ir desgranando poco a poco con el fin de que luego lo vaya, me lo expongas desde tu... Es un tema importante, el lenguaje, sin duda. Podríamos englobar el lenguaje, digamos, en varios grupos principales. Existe un lenguaje que es el coloquial, emplear el de calle, el cual, bueno, pues, digamos, la ciudadanía y el entorno de cada uno, pues, el que empleamos. Si el entorno es familiar, pues, digamos, que se utilizan expresiones que comunicativas que prácticamente se entienden entre ellos. Es muy difícil de que cualquier tipo de broma, chascarrillo o en un momento dado cualquier sinónimo o antónimo en un momento dado entre digamos, los núcleos familiares y cercanos se entienden. Luego esos mismos se trasladan, digamos, de forma genérica a la sociedad, donde, digamos, bueno, pues hay expresiones coloquiales que se están empleando, pero no dejan de ser lenguajes coloquiales. Por otro lado, tenemos, digamos, el lenguaje político, donde, bueno, pues emplea de forma muy genérica y la percepción que yo tengo, que puedo estar equivocado, y últimamente más, creo que es muy etérea, no entra a explicar conclusiones en concreto, se queda todo muy divagado. Y por otro lado tenemos el lenguaje del derecho, en el cual, bueno, pues el lenguaje del derecho, pues, y aquellos que ejercen el derecho, pues tienen una responsabilidad muy importante, porque al igual que, digamos, otras herramientas de la vida cotidiana, pues nos guste o no nos guste, bueno, pues bajo vuestro, no sé si vuestra responsabilidad en un momento dado, no lo tengo claro esto, la verdad que no lo tengo muy claro, pero se puede actuar, pues bueno, pues con un objeto de doble filo. Se puede ver la cara y se puede ver la cruz de unas mismas circunstancias, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, como en el caso de España, si hablamos constitucionalmente hablando, cuando se formaron las mismas, consideraba a su ciudadanía de igual derecho y deber para todos los ejercicios. Si seguimos avanzando en esos iguales y derechos de la ciudadanía, en derechos y deberes que tienen que ejercer, a medida que vamos evolucionando, pues resulta de que en organismos internacionales, como en este caso la Convención de Naciones Unidas,
hay una refundación donde, o sea, una reputación, no, creo que me estoy expresando mal, pero bueno, me vas a entender ahora, donde se reafirma que existen unos derechos humanos y se traslada una carta de derechos humanos, Sí. donde ciertos países, digamos, que firman ese acuerdo para, digamos, reafirmar no solo lo que están diciendo a nivel internacional, sino para reforzar lo que hay constitucionalmente en cada país. Pero luego resulta de que por este camino nos encontramos de que hay que reconocer los derechos de las personas, lo cual ya entra en contradicción de que ya no somos iguales ante las constituciones, porque se está excluyendo cierto colectivo que previamente ya tenían adquirido esos derechos de igualdad de derechos y deberes. Entonces, estas contradicciones en principio a mí me generan cierta incertidumbre y cierta inquietud, porque en un momento dado no deja de ser para el colectivo que seamos una moneda de cambio. Seguimos avanzando y como te he comentado, hablando del lenguaje y trato de ser objetivo, aquí no expreso opinión, si nos tenemos a bien la etimología, el origen de la palabra persona, nosotros no somos actores, no tenemos máscara, ni interpretamos obras de teatro. Y por otro lado, si hablamos de discapacidad, como bien has expresado tú y como bien ha ocurrido a lo largo con reivindicaciones universitarias, no somos menos capaces. Curiosamente, el hecho de hablar de personas con discapacidad ya hace implícito, por un lado, bueno, pues que temo de que somos menos capaces. Y volvemos a entrar en esa contradicción que te estoy comentando de forma objetiva, por donde en los organismos internacionales se reconocen los derechos humanos, pero luego hay una refrenda que habla de las personas con discapacidad. Entonces, se vuelve otra vez a negar lo que había en principio, que habíamos adquirido por derecho propio. Entonces, yo soy de los que abogo de que tiene que haber, en este caso, abogo por España, que es por donde yo estoy impulsando el tema, de que tengamos que tener una mesa, no sé qué etiqueta, porque está claro de que el ser humano necesita etiquetar para entender el mundo que le rodea. Pero está claro que el término persona con discapacidad no es el término más apropiado, porque ya es discriminatorio y elimina los derechos adquiridos desde un principio de forma constitucional. Entonces, resulta, ya te digo, que resulta en ese término contradictorio. Ayúdame a entender esto. A ver. Bien, yo creo que ahí mencionaste dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con lo que se llama el proceso de especificación de derechos. Esto no solamente afecta a la discapacidad, digamos, ¿no? Sino también a los otros colectivos. ¿Qué quiere decir con esto? Después de las Naciones Unidas, el año 45, el primer instrumento que se adopta en materia de derechos humanos es la Declaración Universal. La Declaración Universal del año 48, el primer texto universal escrito, no era un tratado, pero fue el primer acuerdo mundial por escrito que existió en materia de derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal, a día de hoy, un instrumento sumamente importante, y era el primer catálogo extenso y escrito de derechos humanos universales. Derechos humanos que se aplicaba el primer artículo hablaba, digamos, ¿no? Hablaba de persona, hablaba de toda persona, o sea, básicamente definiendo los derechos humanos como aquellos derechos inherentes que toda persona tiene por el hecho de ser persona. O sea, básicamente con nacer, y bueno, eso trae después todos los problemas, no me voy a meter en este tema, digamos, ¿no? ¿Qué pasa antes de nacer? Que es un tema, pero bueno, pareciera que desde el punto de vista del reconocimiento internacional, uno adquiere digamos, ¿no? esa potestad de persona y por ende investiga derechos humanos desde el momento en el que nace. Se hace la Declaración Universal,
con mucha aceptación. Bueno, luego viene la Guerra Fría, no me voy a meter mucho sobre esto, viene un impasse en Naciones Unidas, donde no se puede trabajar mucho en materia de derechos humanos por la bipolarización, digamos, en aquel momento entre Rusia y Estados Unidos. Y allá ya por fines de los 60, mediados de los 60, se logra, digamos, ¿no? Convertir esta Declaración Universal de Derechos para todas las personas en un tratado. En realidad no en uno, sino en 2 tratados. Aquí lo que pasa es que se fracciona la Declaración Universal y se convierte en 2 tratados independientes, el llamado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En algún punto lo que hacen esto es toman la Declaración Universal y la convierten en un tratado vinculante para los estados, con obligaciones para los estados. Hasta ahí venimos perfecto, y tenemos ya un cuerpo, un códex que le llaman la Carta Internacional de Derechos Humanos, compuesta por la declaración y los 2 pactos. Y en principio, si las cosas se respetaran y fueran bien, no hubiéramos necesitado más nada, porque ya ahí tenemos los derechos humanos de todas las personas. Entonces, el proceso de redacción de nuevos tratados de Naciones Unidas se tendría que haber quedado ahí. Ya está. Pero sin embargo, ahí a partir de ese momento, lo que se inicia de forma casi inmediata en Naciones Unidas es un proceso de especificación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente ciertos grupos de personas, grupos en situación de vulnerabilidad, están diciendo, mire, esto que usted me está reconociendo a nivel universal como persona está muy bonito, pero resulta que en la práctica yo me quedo fuera de esto. Porque estos derechos se privilegian solamente, digamos, ¿no? Los ciudadanos, principalmente hombres, principalmente blancos y principalmente ricos, ¿no? Y los que no estamos dentro de esa categoría, si bien tenemos reconocido nuestros derechos humanos, en la práctica no podemos ejercerlo. Y entonces inicia ese proceso de especificación. Es decir, ciertos grupos requieren de que estos derechos humanos que están reconocidos para todos, me los traduzcas, me los especifiques, me los adaptes a un contexto específico. El primero fue la discriminación racial, es decir, el problema de razas. Luego vinieron las mujeres, luego vinieron los niños, luego vinieron los trabajadores migrantes y, por último, las personas con discapacidad. Ahora se está trabajando en un tratado para las personas mayores. Es decir, se ha ido especificando. Básicamente, de hecho, la Convención de Naciones Unidas, la de discapacidad, la de discriminación contra la mujer, son todas que se llaman convenciones antidiscriminatorias. Es decir, no reconocen nuevos derechos porque yo ya los tenía reconocidos. Simplemente lo que hago es reconocer las barreras, los problemas de discriminación que este colectivo enfrenta en determinadas áreas específicas. Por ejemplo, el caso de las mujeres, mucho tenía que ver con la desigualdad de género, con cuestiones relacionadas con su capacidad jurídica, con su reconocimiento de su personalidad, desigualdades económicas, de oportunidades, de situación de violencia. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Entonces, esto un poco para responder a por qué se ha ido, por qué se legisla para las personas con discapacidad y no las dejamos dentro de la categoría de derechos humanos para todos. La razón tiene que ver con esto, de que esos tratados en la práctica no se aplican. Entonces yo necesito uno específico que me prescriba medidas y acciones específicas para lograr, digamos, ¿no? Revertir la desigualdad de este colectivo. Hasta ahí yo creo que es válido el argumento y lo puedo decir un poco desde mi práctica que es lo que era necesario. Lo que sí se está generando ahora es un poco una situación que se suele denominar como de inflación de derechos, ¿no? Y es bueno, y ahora vamos a hablar de las personas con mayores, y ahora vamos a empezar con el colectivo LGTBI, y ahora vamos a empezar con los derechos digitales, y ahora después vamos a empezar con los neuroderechos, y entonces es más y más y más y más derechos, más grupos, más colectivos, lo cual está generando un poco, sí, digamos, ¿no? Alguna crítica en la línea de lo que tú mencionabas, y es decir, esto quizás va en detrimento a la postre y no de forma afirmativa. Y eso es un argumento válido. Ahora, volviendo a la segunda parte, que es lo que tú mencionabas, que tiene que ver con el concepto,
me voy a detener un poco porque es importante lo que tú mencionas. El concepto, primero decir que el concepto, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que el concepto persona con discapacidad es un concepto discriminatorio, porque discapaz. No es necesario aprender latín para darse cuenta de que es una palabra que está denotando de alguien que es menos capaz que otro. Claro, esto a la luz de, hasta ese momento, no se hablaba de discapaz, sino se hablaba de minusválido, de imbécil, de idiota, de retrasado mental, digamos, ¿no? De tullido, digamos, esa era la terminología que se estaba utilizando en la legislación y la política. Entonces, había que avanzar hacia un concepto que en algún punto, digamos, ¿no? Avanzara desde, digamos, ¿no? El concepto de discapacidad, digamos, cuando lo analizamos desde esta visión, no parece ser un concepto muy, muy feliz. Ahora, si lo comparamos con los otros que mencioné, parece un avance. Y se discutió mucho esto. Aquí entra una cuestión de carácter legal, si se quiere. Tú mencionabas el hecho del lenguaje coloquial, digamos, de los usos sociales, pero también es cierto que para el derecho, cuando el derecho crea digamos, una serie de medidas o de derechos o de acciones para implementar a un determinado colectivo, yo lo tengo que delimitar legalmente, porque si no, ¿cómo hago? Digamos, ¿no? Yo digo, bueno, quiero sacar, por ejemplo, digamos, una política o unas acciones de ayudas para el colectivo de la discapacidad. ¿Cómo evito de que esas ayudas las pida cualquier persona y que vayan para las personas con discapacidad? Entonces, legalmente, ¿cómo me aseguro que estos recursos que el Estado va a destinar a un colectivo vayan para el colectivo, no vayan para las personas que no se lo merecen? Entonces, en ese sentido, yo sí necesito delimitar conceptualmente, legalmente, bueno, ¿cuáles van a ser las personas que van a quedar cubiertas dentro de este concepto? Pero bueno, venimos arrastrando el modelo médico, donde la discapacidad la definía, la determinaba una junta médica, y donde progresivamente hemos ido incorporando ya equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, entendiendo de que la discapacidad no se construye desde una cuestión meramente personal, sino básicamente en relación con el entorno. Hay hay algunos conceptos que serían más saludables desde lo ideológico, desde lo conceptual y de lo coloquial. Claro que sí. Por ejemplo, Agustina Palacios y Javier Romaneach, dos estudiosos de la discapacidad, en el año 2007, publicaron un libro que llamaba El modelo de la diversidad, ¿no? Y ellos defienden el concepto de diversidad funcional. Persona con diversidad funcional. Analicémosla. Persona con diversidad funcional. Básicamente la idea es decir, mira, si yo no puedo ver o no puedo escuchar, digamos, no soy menos, digamos, ¿no? Soy diverso. No le pongamos todavía ninguna calificación de positivo, negativo, más o menos. Es diverso, simplemente diverso, ¿no? Y desde esa idea construir esta idea del modelo de la diversidad o el modelo de las personas con diversidad funcional. Que además está, la idea de diversidad está, digamos, ¿no? Implícita y a veces explícita en el propio concepto del modelo social y de la propia convención, ¿no? Pero claro, también un poco lo que se intentó, y es ya de un punto de vista estratégico y no ideológico, decir, no podemos crear un concepto absolutamente nuevo que nadie lo entienda porque al final después nadie va a saber de qué estamos hablando. Entonces, ya desde un punto de vista político, de acción, de sensibilización social, un poco lo que se dice, bueno, persona con discapacidad, digamos, no es el más feliz de todos, pero eso es al menos un concepto de que la mayoría de la ciudadanía y de las personas saben a lo que nos referimos cuando hablamos de discapacidad, más allá de que sea o no. Y simplemente para cerrar, digamos, se suele hablar mucho de discapacitados, y este énfasis que dice, no, discapacitado, yo no soy discapacitado, yo soy persona con discapacidad. Y muchos se quejan y dicen, pero esto es una terminología, es una cuestión, digamos, terminológica menor. Digo, bueno, no tanto, porque yo soy persona con discapacidad, no soy discapacitado. La noción de discapacitado
digamos, está mucho más alineado con el modelo médico en el decir, mira, vos sos el anormal, vos sos el que está discapacitado. Una persona con discapacidad, digamos, tiene que ver con una persona que tiene una diversidad funcional, pero que encuentra barreras. Entonces, en la medida en la cual tú me eliminas la barrera, esa discapacidad desaparece. Entonces, puedo decir, ¿por qué persona con discapacidad? Si sos una persona con autismo, el autismo no se cura, no se revierte, lo voy a hacer toda la vida. Dice, claro, si lo miramos de modelo médico, vas a hacerlo toda la vida. Ahora, desde la visión del modelo social, si a ti te eliminan las barreras, tu discapacidad desde la visión del modelo social desaparece. No la diversidad funcional, pero sí desaparece. Una persona con autismo que tiene los apoyos y que se puede integrar socialmente, prácticamente, digamos, ¿no? Los problemas que enfrenta por lo general para poder ejercer su derecho desaparecen y por ende desaparecería la discapacidad. No sé si se entiende un poco esta precisión de por qué es importante hablar de persona con discapacidad, no discapacitado. Y por ende, España ha mantenido todavía el concepto de minusvalía, no de minusválido, pero sí de minusvalía. El último lugar donde teníamos el concepto de minusvalía y minusválido era en la Constitución, que se reformó este año, ¿no? En enero del 2024, la reforma constitucional del artículo 49 de la Constitución española permite ya cerrar un poco, desde el punto de vista terminológico y lingüístico, los malos usos que arrastraba el derecho y la política española del modelo médico. No porque España particularmente sea, sino porque era un poco lo que sucedía en todo el mundo, ¿no? España no era la excepción. Agradezco enormemente porque me arrojas luz al respecto y como bien te he expresado, bueno, pues el ser humano tiende a poner etiquetas para comprender el mundo. Más allá de que yo siga encontrando contradicciones a las cuales no entiendo y aquí tengo la oportunidad de que tú me las puedas explicar, ¿no? Respecto a lo que has mencionado antes de la terminología diversidad funcional, me resulta curioso porque el término diversidad funcional, digamos, ha sido muy impulsado a nivel internacional por el movimiento de vida independiente y me ha resultado bastante llamativo de que ese término no terminara implementándose, digamos, en la Constitución. Más allá de, digamos, de las etiquetas que podamos o no poner, porque tampoco estoy muy de acuerdo con el término de diversidad funcional, pero bueno, el tema está en que es lo que te estoy comentando, para comprender el mundo necesitamos etiquetar, pero seguimos avanzando y sigo encontrando contradicciones, por lo que a lo largo de la conversación que estamos teniendo, tú bien estás exponiendo y ahora voy a, digamos, a exponer hechos objetivos, no opinión propia, donde por poner un ejemplo, el 4 de diciembre del 2017, en España se marca un punto de inflexión dentro de la accesibilidad universal. Y resumiéndolo así, a grosso modo, nos dice que toda obra nueva tiene que ser accesible sí o sí. Y toda obra anterior al 4 de diciembre tiene que corresponder a ajustes razonables ateniéndose al código técnico de edificación correspondiente y a los cuadernillos adjuntos. Dicho esto, y teniendo en cuenta lo que se pretende, digamos, en esa igualdad, que yo considero que la igualdad es injusta, y ahora explicaré por qué, la igualdad por igualdad es injusta, y bien nos atenemos a lo que dicen los organismos internacionales, donde nos dicen que la discapacidad aparece en el momento de que en los usos, bienes y servicios hay dificultades para que nosotros podamos, digamos, disfrutar de ello en igualdad, y vuelvo a repetir que la igualdad por sí es injusta, en igualdad de condiciones, la discapacidad, como bien vienes mencionando, si a mí terminan barreras, esa discapacidad de forma visible desaparece para mí y yo puedo interactuar con el medio. Dicho esto, desde el 4 de diciembre del 2017, salvo error o omisión, que yo pueda estar muy equivocado con la percepción que yo tengo, creo que quien está discapacitado en este caso es España y no los ciudadanos que la habitan. Porque existe un incumplimiento al respecto. Cuando digo de igualdad por igualdad,
si a mí me tratan de igual o al resto del colectivo lo tratan de igual, es muy injusto porque no se utilizan las mismas herramientas. Entonces, para llegar a esa igualdad lo que hay que aplicar es el principio de, por un lado, el principio de acción y precautorio, y por otro lado, el de... Si estos dos principios no se aplican al inicio, difícilmente podemos llegar a la igualdad. Sí. Bueno, a ver, la cuestión del cumplimiento por parte de los estados de esas obligaciones de garantizar accesibilidad es un problema. Es un problema. Pero también hay que entender algunas cuestiones técnicas y de cómo funciona el derecho también para tampoco hacerse falsas ilusiones, digamos, ¿no? Es decir, el derecho, ¿no?, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Y yo digo, siempre hago una especie de paralelismo, le digo, bueno, pensemos en el derecho como un martillo, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Claro, un martillo, cuando está en la caja de herramientas o está en el piso, no deja de ser un pedazo de metal con una madera atravesada en el medio, digamos, ¿no? Y entonces el martillo pasa a ser una herramienta en el momento de que yo lo cojo y con ello empiezo a construir mi casa o lo utilizo como herramienta, digamos, ¿no? Pero claro, nosotros no vamos a pretender de que el martillo por sí solo me construya la casa, digamos, ¿no? Digamos, si yo quiero construir la casa, lo que me voy a valer de esta herramienta que en lugar de clavar los clavos con una piedra o con la mano, lo voy a hacer con una herramienta que me va a garantizar de lograr mi objetivo de una forma más efectiva. En los derechos se puede hacer una especie de paralelismo, digamos, ¿no? Es decir, si el día, digamos, desde el punto de vista formal, una norma, digamos, ¿no?, que se aprueba, por ejemplo, en el Parlamento, bueno, sigue su proceso, digamos, ¿no?, se adapta, se sanciona, y el momento en el cual la norma empieza a ser vinculante, obligatoria, es cuando se publica en el boletín oficial. Entonces, si hoy, digamos, 12 de septiembre se publica una norma, por ejemplo, que nos reconoce un derecho en el boletín oficial, a las 0 horas, 1 minuto del día 13, esa norma empieza a ser obligatoria. Ahora, ¿qué implica que una norma empiece a ser obligatoria? Eso implica, si esa norma me reconoce un derecho, significa que a las 001 va a ocurrir alguna especie de, digamos, ¿no?, de fenómeno paranormal que va a cambiar mi realidad. No, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho per se no va a hacer nada, no va a cambiar mi realidad, el derecho. Digamos, el derecho es una herramienta, y entonces si yo quiero cambiar algo en mi realidad, lo que tengo es que utilizar esa herramienta, como utilizar el martillo, ir al derecho y tratar de implementarlo. Entonces, lo primero que entender es esto, digamos, no tener falsas expectativas de lo que es el reconocimiento de un derecho. Es muy importante porque yo ya tengo la legitimidad legal y eventualmente puedo ir a un juez a pedir que lo obliguen a alguien a que cumpla ese derecho. Pero el derecho per se, y le digo yo, esto es mi mensaje hacia el colectivo de las personas con discapacidad, es muy importante el reconocimiento de derechos, pero es mucho más importante entender de todos estos derechos cuáles son los que yo puedo utilizar como herramientas para cambiar mi vida. Esa es la gran funcionalidad del derecho. Dicho eso, en materia de accesibilidad es absolutamente correcto. La cuestión de los estándares y las obligaciones en materia de accesibilidad es un poco compleja, no me voy a detener en eso. Creo que la forma en la cual, digamos, se desarrolla normativamente en español, eso no lo opino yo, sino también todo un grupo de investigadores del Instituto y de la Universidad Carlos III que participo, en que es un concepto limitado, digamos, ¿no? Es un concepto limitado, acotado, y que tiene grandes problemas digamos, ¿no?, de implementación, principalmente porque el sistema legal español de accesibilidad establece mecanismos de control principalmente de tipo administrativo, ¿no? Y entonces eso hace que sea muy difícil que las personas puedan obligar el cumplimiento. Más allá de que en estos estándares, y también sucede en normativa, digamos, española, es decir,
suponte, como tú dices, que el Estado reconoce que a partir del 17 de diciembre de 2017, todos los nuevos, bueno, está bien, el ejemplo que tú utilizaste hablaba de obra nueva, ¿no? Pero supongamos que diga, a partir de ahora, toda la administración pública deberá ser accesible y demás. Bueno, hay que reconocer que eso es un proceso que no se puede hacer de un día para otro. Eso, por eso se habla de la realización progresiva de los derechos sociales, entendiendo de que si yo quiero lograr sanidad para todos, no lo puedo hacer de un día para otro y no lo puedo hacer a golpe de un decreto o de una norma, digamos, ¿no? Tengo que hacerlo progresivamente, disparando recursos y demás. No obstante, es cierto que para el colectivo de la discapacidad existe un tratado internacional que le reconoce el derecho a la accesibilidad, digamos, ¿no? A los entornos y servicios, pero después en la realidad no hay forma de lograr realizar esos derechos. Pero no es problema de la norma. El problema está en otro lado, digamos, ¿no? Quizás son los mecanismos de garantía, los mecanismos de obligación, digamos, ¿no? Yo creo que ahí igual, por ejemplo, el CERMI como movimiento asociativo lleva una labor muy loable, ¿no? De activismo político y está todo el tiempo quejándose y diciendo al gobierno, ustedes no están cumpliendo, ¿no? Y esa acción, digamos, ¿no? Un poco incómoda que hace el CERMI a los poderes públicos, me parece que es muy importante. Me parece que es muy importante porque, bueno, hay que hacer presión política también un poco para lograr esos cambios. Pero entiendo que puede haber un poco de frustración por parte de ciertos colectivos sobre lo inaccesible que siguen siendo muchos de los espacios, ¿no? No solamente el arquitectónico, sino el actitudinal, y encima ahora estamos empezando a ver un nuevo escenario de inaccesibilidad que cada vez es más importante para la vida de las personas con discapacidad. Y me refiero a lo que es el entorno digital, o, digamos, ¿no? La discriminación o la inaccesibilidad que digamos, enfrentamos en el entorno digital, que además, como la convención en su momento y los propios ámbitos de regulación de condiciones de accesibilidad, digamos, ¿no? Estaban pensados para accesibilidad en los sitios web, digamos, ¿no? Como, y a las tecnologías de la información y la comunicación, ahora con el desarrollo exponencial del entorno digital, donde ya prácticamente ejercemos, como se digo, digamos, ejercemos ciudadanía, ¿no? Inclusive se habla de ciudadanía digital, digamos, ¿no? El entorno digital en un principio estaba visto como un espacio de comunicación, digamos, ¿no? Hasta lúdico, recreativo, y hoy en día el espacio digital es un espacio donde ejercemos ciudadanía, ¿eh? Si tenemos que hacer, digamos, les habrá pasado a la mayoría, digamos, ¿no? De que quiere hacer un trámite, digamos, ¿no? Con la administración pública, uno se va, como siempre, a la repartición y ahí hay un guardia en la puerta y dice, ¿qué quiere usted? No, quiero sacar una cita para, mire, tiene que escribir aquí a este sitio web y tiene que, con certificado digital, y usted tiene que... Sí, pero yo estoy aquí, yo quiero que una persona física me tome y dice, no, esto ya es todo digital. Claro, entonces va la persona con discapacidad, entra al sitio web y no es accesible. Digo, a ver, el Estado me está diciendo ahora que la única forma que puedo gestionar este trámite con la administración pública es en el entorno digital y encima no es accesible, digamos, ¿no? Entonces, claro, estamos, digamos, ahora, digamos, no solamente, digamos, no hemos hecho los avances suficientes en materia de accesibilidad del entorno construido, del entorno arquitectónico o de la vida del mundo físico y analógico, sino que ahora estamos enfrentando nuevos desafíos, nuevas barreras, nuevos problemas del colectivo de la discapacidad en el entorno digital. Y ni menciono, me quedo con esto para cerrar esta carta, ni menciono los problemas que está generando y que se ve que va a generar la implementación de inteligencia artificial, ¿no? Porque esto ya inclusive ya es otro gran tema de debate. Desde el desconocimiento que tengo al respecto y gracias a, ya te digo, a la luz que me estás arrojando al respecto, más allá de en un momento dado que distintos colectivos agrupados puedan señalar, en este caso, al gobierno de España, al que corresponda, da igual el color político, porque yo digo que en cualquier color político hay alguien con la mal llamada discapacidad, partiendo de esa base, o sea, nadie es excluyente de que se pueda tener una diversidad funcional.
no deja de ser anecdótico señalar las deficiencias que hay. Pero desde la parte jurídica no llego yo a entender cómo, por ejemplo, y a tenor de los acontecimientos de los últimos años cercanos hasta la fecha, de esas vulneraciones tan flagrantes que se están teniendo hacia el colectivo, que, por ejemplo, la Fiscalía no actúe. Es que no sé si la Fiscalía tiene papel en este aspecto relevante o cómo debería de actuar la Fiscalía al respecto, puesto que el colectivo es un colectivo que es muy vulnerable y al respecto de esta vulnerabilidad que tiene, como bien has mencionado, a la hora de intentar de ejercer sus derechos y deberes, o sea, hago mención de los dos, que no solo tenemos derechos, sino también tenemos nuestros deberes, tenemos dificultad de poder ejercerlo. Entonces, más allá de que ciertos colectivos señalen esas deficiencias, más allá de que ciertas, digamos, figuras administrativas señalen esas deficiencias, ¿cómo podemos actuar? Porque prácticamente estamos hablando de una trayectoria que desde que tenemos Constitución hasta la fecha han pasado 50 años. Desde el 4 de diciembre hasta ahora han pasado 7 años. ¿Cuánto tiempo más cree que podemos tener que estar esperando con la cantidad de vidas que se van a quedar por medio? Es una buena pregunta. A ver, hay al menos dos grandes enfoques o estrategias que se pueden realizar para generar cambio, ¿no? Uno lo mencionamos y podemos definirlo como es el activismo político, que básicamente es un poco lo que yo comentaba que hace principalmente CERMI, digamos, ¿no? Pero también muchas otras organizaciones del colectivo en España, que esto es hablar con las administraciones públicas, hacer solicitadas, quejarse, protestar, digamos, ¿no? Es un derecho ciudadano y me parece muy importante que lo ejerzamos, no solamente en el colectivo de discapacidad. Creo que es importante que las organizaciones del tercer sector asuman este rol, digamos, unificando la voz y siendo más fuertes. Y yo creo que ese ámbito, el ámbito de lo que es el activismo político, está funcionando bastante bien y está generando cambios en España. Ahora, hay una segunda estrategia que podríamos llamar el activismo legal, o de litigación, que básicamente ya no se trata de protestar políticamente, ¿no?, sino de ir a los juzgados, accionar legalmente. Si yo tengo un derecho y alguien no me lo cumple, yo voy y lo planteo ante un juez para que me obligue a quien está obligado a cumplirlo, ¿no? Y esto es a lo que me refiero con el activismo jurídico, jurisdiccional, legal, y es decir, ir a los tribunales, básicamente, ¿no? Ahora, hay dos problemas. Hay uno técnico, y es decir, no me voy a meter mucho en esto, y es la legislación española en materia de recursos jurisdiccionales para protestar ante el incumplimiento, sobre todo en materia de accesibilidad, digamos, tiene graves deficiencias. Tiene graves deficiencias, es muy complejo para la persona que quiere hacerlo, digamos, ¿no? Porque además cualquiera de nosotros podemos plantear una demanda, pero tenemos que ir a contratar a un abogado, entonces implica tiempo, implica recursos, implica mucho disgusto, mucha tensión para la persona, ¿no? Y entonces es cierto que pedirle a la persona con discapacidad, digamos, ¿no?, que está harta de salir digamos, ¿no?, y que ese ascensor del metro hace una semana que no funciona, o esta escalera que no hay forma de que me pongan una rampa, encima decirle, bueno, vete a un abogado, tiene que gastar dinero, digamos, ¿no?, para cambiar realidad, digamos, ¿no? Y además que la litigación genera mucho enfrentamiento, ¿no? Mucho enfrentamiento. Digamos, un caso muy recurrente que en algún punto denota parte de lo que estamos hablando, y es, por ejemplo, las comunidades en los edificios de viviendas, ¿no? ¿Por qué? Porque en general la gente está muy de acuerdo con la discapacidad, con la accesibilidad, digamos,
del discurso de la boca para afuera estamos todos de acuerdo, digamos, ¿no? Pero claro, ahora surge que hay un vecino de la comunidad que tiene silla de ruedas, entonces necesita que le construyan una rampa. Obviamente, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la comunidad? No, pero yo no la voy a usar, esto no es problema mío, que se la pague él. Y empieza a haber tirada floja, se decide por mayoría, y entonces sucede que la persona con discapacidad, a pesar de tener derecho a acceder a su vivienda, digamos, ¿no? Para que le construya la rampa, la comunidad no logra que la comunidad le reconozca algo tan básico como una puta rampa, perdón por la palabra, pero es que a veces que me vaya narices. Y entonces, claro, la persona dice, bueno, ¿qué podría hacer? ¿Tengo derecho? Sí. Bueno, me voy a un juez, me voy a un abogado para que meter una demanda. Pero después tú tienes que vivir con esa gente, ¿no? Con la cual la acabas de demandar, le acabas de mandar un abogado, digamos, ¿no? Es una posición muy difícil para la persona también, ¿no? Muy difícil para la persona, digamos, ¿no? O al niño no me lo incluyen en un colegio, ¿no? Me lo rechazan en el colegio porque tiene discapacidad. Pero la convención dice que hay educación inclusiva, que lo tiene que dar. Y entonces a mí viene como abogado y me dice, ¿yo puedo plantearle una demanda? ¿Lo puedo obligar judicialmente a esa persona, a este colegio, para que me admita a mí? Sí. Pero obviamente la gente dice, bueno, pero o no tengo dinero, o no tengo recursos, o no me quiero poner al colegio digamos, ¿no? De contrario, digamos. ¿Cómo después mando a mi hijo a este espacio cuando he tenido que obligarlo judicialmente, ¿no? Entonces, por eso que ese ámbito está muy poco desarrollado. Creo que quizás la solución o una medida que podríamos implementar al respecto, y es algo que estamos intentando, por ejemplo, realizar, por ejemplo, en la Universidad Carlos III, ¿no? A través de unos modelos que se llaman clínicas jurídicas, que lo que plantean es hacer un poco de litigación estratégica, ¿no? Y básicamente es que algunas organizaciones o grupos o bufetes de abogados con pro bono o con interés social sean los que tomen un poco las riendas de buscar algunos casos paradigmáticos y que sean ellos, los abogados, los que tienen recursos, los que tienen conocimiento, los que accionen, obviamente, a alguna persona y generar a través de esto lo que se llama litigación estratégica, elegir casos paradigmáticos que generen cambios y que digamos, ¿no? Porque claro, al no haber casos, al no haber acción judicial, digamos, parte de la persona discapacidad, sucede lo que dices tú. Dice, yo estoy abogado, total, no me va a pasar nada, porque de hecho no pasa nada. En último, una multilla ahí, digamos, ¿no? Administrativa, pero claro, el caso este de la comunidad, quiero ver que le ganen un juicio, digamos, ¿no? Que le obliguen a la comunidad y que encima le impongan una multa por daño moral, digamos, ¿no? Y les puedo asegurar que ya la próxima vez se lo van a pesar 2 veces. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo entiendo que pedirle a la persona con discapacidad que ya tiene en el día a día, digamos, ¿no? La angustia y los problemas de barreras constantes encima, decirle, bueno, además, vete a buscarte un abogado, empápate del tema, inicia una acción legal, lucha por ella, o sea, el que lo quiera hacer, obviamente, bienvenido, y yo como activista hasta le ofrezco dar una mano, pero entiendo que no podemos pedirle al colectivo, a las personas de a pie con discapacidad, que sean ellas las que cambien la realidad a través de la justicia. Esto tiene que venir por otro lado, y ahí estamos fallando. Ahí creo que estamos fallando. La percepción que yo tengo, lo que observo en el entorno, y sobre todo de estos últimos años para acá, y concretamente desde el 2020 hacia la fecha actual, está abocando a algo que me preocupa enormemente, donde está aflorando un individualismo muy exacerbado, donde el yo está predominando sobre el compartir y ejercer un poco de empatía. Y en este sentido, para ahí, digamos, pues llevamos 1 hora y algo, y desearía que volvieras otra vez a participar en la Casa del Revés a futuro no muy lejano. La sociedad española, porque es la que yo conozco, la que trato día a día, si bien podemos llegar que legalmente estamos respaldados,
que socialmente y etimológicamente como persona hablamos de bocas para afuera diciendo vamos hacia adelante, pero luego somos muy hipócritas. La sociedad española en este aspecto es muy hipócrita. O sea, se tira mucho la piedra para esconder la mano. Yo no sé si es un problema de la sociedad española, ¿eh? Yo conozco realidades transnacionales, es recurrente, ¿eh? No se lo achacaría a una característica hispana o ibérica. Creo que es un mal social y creo que en algún punto también está relacionado con que ese cambio de paradigma con el que empezamos hoy, ¿no? Ese cambio de paradigma es un cambio. Todos los cambios de paradigma son progresivos y llevan su tiempo y tienen avances y retrocesos. Pero yo creo que a la postre, al final, digamos, ¿no? La sociedad empieza a entender el modelo social, pero todavía sigue habiendo muchas reminiscencias de los modelos antiguos, en donde, digamos, ¿no? Realmente de la boca para afuera todo muy bien, pero cuando ya ahí eso afecta que un recurso que iba a ir para mí, va a ir para otro, o una medida que iba para mí, va para otro lado, bueno, ahí ya no nos gusta tanto, ahí ya no nos gusta tanto como sociedad, digo, ¿no? Eso tiene que ver con tomarse los derechos en serio, un poco, ¿no? Es decir, realmente, o sea, ¿tú consideras que una persona, por el hecho de ser persona, tiene derechos humanos? O sea, si realmente compartes esa visión, tienes que entender el enfoque del modelo social de discapacidad y todas sus consecuencias. Pero esto implica que una persona, digamos, ¿no? con discapacidad que requiera apoyos 24 horas, el Estado le tiene que garantizar digamos, atención las 24 horas de forma constante y demás. Sí. Y no puede ser que en la lotería del nacimiento, digamos, ¿no? se vaya a determinar, digamos, ¿no? La suerte o mala suerte que uno tiene en la distribución de los recursos sociales, porque no dejan de ser recursos sociales. Entonces el Estado reparte, un poco dice, bueno, yo junto a través de impuestos y reparto. Entonces ahí el problema viene cuando viene el reparto. Cuando viene el reparto, ahí dentro de los cursos dice, no, pero mira todo el dinero que lleva la discapacidad. Pero bueno, para dos gatos locos, como es un poco el discurso que no estoy siendo peyorativo, sino cosas que yo escucho constantemente, ¿no? Pero son unos pocos ahí que vamos a andar gastando, haciendo traducción simultánea, si viene uno solo, ¿no? ¿Nos tomamos los derechos en serio o no nos tomamos los derechos en serio? Entonces, cuesta socialmente, no solamente los gobiernos, sino a la sociedad, digamos, ¿no? que este discurso que suena muy bonito en la boca y en la teoría, cuando impacta en la realidad, cuando pasan los recursos y sobre todo en la distribución de recursos, eso quedó patente de una forma, para mí, que me va a quedar grabada un poco como una especie de herida en el alma, digamos, ¿no? Y que fue, digámoslo, la atención o la desatención que recibieron las personas con discapacidad durante la pandemia, ¿no? Donde había pocos respiradores, pocos recursos y, bueno, la persona mayor y la persona con discapacidad, venga. No. Si total, ¿no? En esa palabra, y si total, ¿no? Que ni siquiera terminan la palabra, ¿no? Pero tú te tomas en serio, ¿somos iguales o no somos iguales? Entonces, un respirador vale lo mismo que una persona de 80 años que tenga discapacidad o que sea un niño de 16. No me vengas aquí a asignar recursos en base a lo que tú consideras que quién tiene más derecho o menos derecho, más merecimiento, según lo que tú crees que más posibilidades de vida o de aporte social puede tener esa persona en la sociedad. Creo que ese es el gran problema, pero vuelvo a repetir, no me parece que sea un problema, o sea, entiendo que tú lo señalas porque es la realidad que tú vives. Entonces, yo no puedo hablar de Francia, no puedo hablar de Estados Unidos, no puedo hablar de Argentina, hablo de España porque es lo que conozco. Bueno, es cierto, pero no es, yo creo que es una cuestión muy social. Sumado a que, y con esto ya voy cerrando, que no estamos viviendo buenos
tiempos, buenos momentos para los derechos humanos. Estamos pasando, el mundo está atravesando, bueno, lo vemos un poco, ¿no? En poco en los cambios políticos que estamos viendo en algunos países, ¿no? Mismo Argentina, Brasil, Italia, Estados Unidos, Hungría, bueno, Francia a punto. Es decir, una nueva oleada de individualismo, un poco a la luz de lo que tú decías. Yo siento mucho individualismo. Bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso, hay como una vuelta de que la gente está un poco volviendo, bueno, acá esto es la meritocracia, acá cada uno se salva como puede, cada uno se procura lo que puede generar, y lo social empieza a ceder hacia lo individual. Y este es un fenómeno preocupante. Como te he comentado, Francisco, darte primero las gracias por toda la luz que me has ido arrojando, que yo creo que a esta pequeña comunidad de la Casa del Revés le va a venir muy bien las palabras que nos has contado y esta conversación que hemos tenido. Y como te he dicho, no pretendo que esto sea un adiós, sino que sea un hasta luego y un después para un próximo encuentro en la Casa del Revés. Pues para esta pausa di las últimas palabras. Bien, nada, simplemente un mensaje para las personas con discapacidad, ¿no? Desde el empoderamiento de los derechos humanos, ¿no? Y no es necesario pedir permiso, no es necesario pedir perdón, pedir por favor, perdón. Ni permiso ni por favor. Las personas con discapacidad han estado todavía como necesitadas de pedir permiso o pedir por favor. O sea, está bien que lo pidan desde una cuestión de cortesía social. Está bien que una persona pida permiso y diga por favor. Ahora, cuando se trata de ejercer los derechos, no es necesario pedir permiso, no es necesario pedir por favor. Estos son mis derechos y punto. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 4 de diciembre del 2017. Ley de Accesibilidad Universal. Un punto de inflexión. España. Presuntamente discapacitada. La Ley de Accesibilidad Universal en España, aplicada principalmente a partir del 4 de diciembre de 2017, estableció la obligación de que todos los edificios de propiedad horizontal sean accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida. Esta ley, basada en el Real Decreto Legislativo 1/2013, estableció como fecha límite este 4 de diciembre de 2017 para que las comunidades de vecinos realizaran las obras y ajustes razonables necesarios para eliminar barreras arquitectónicas. Ejemplos de estas obras incluyen la instalación de rampas, ascensores, pasamanos, o adecuación de puertas para asegurar un uso adecuado para personas con movilidad reducida o mayores de 70 años. Desde el 4 de diciembre del 2017. La Ley de Accesibilidad Universal estableció un punto de inflexión. Por el incumplimiento de la ley, podemos decir: España está discapacitada.